Buenas noches, tardes, noches. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. ¿De qué se trata? La Biblia. Simple y sencillamente, ¿qué dice la Biblia? No es como siempre decimos, no es una crítica a nadie, es simplemente una enseñanza bíblica. ¿Qué es lo que dice la Biblia? No es lo que digo yo o que dice alguien más. Repito, somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. Si gusta escuchar, quiere oír, si le convence, si no le convence, pues bueno, tiene derecho a no creer, pero si cree, pues qué bendición, ¿verdad? Vamos esta tarde noche, vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 2, vamos a ver del versículo 8 al 13. Voy a pedirle como cada compartimiento, a ver si que me lea la versión Reina Valera, versión antigua, y vemos cómo nos lo presenta también la Biblia de Estudio Las Américas, en una y en otra, para ver las diferencias. Adelante, a ver si lo tienes. Colosenses 2, 8 al 13 dice la palabra de Dios: Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo el principado y potestad, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con mano, no con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivifico juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Hasta ahí, ¿verdad? Ahora, por favor. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el cuidado de este día, Señor. Y pues, Padre, gracias por traernos con bien a tu recinto de oración, Señor. Padre, en esta tarde, Señor, venimos ante ti a ponerte primeramente esta predicación, Señor. Tú eres el que guía, guarda y usa al que está predicando, Señor. Prepáralo y úngelo, Señor, y igualmente a cada pastor, misionero, maestro, evangelista que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Síguelos usando, Señor, y pues, Padre, síguelos protegiendo y guiando, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por cada oyente, prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, y pues, Padre, ayúdanos a entender tu palabra, Señor, y lo que quieres de nosotros, Señor. También, Señor, ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. En esta tarde, Señor, venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Tú eres el que suple, el que guía, el que guarda, el que consuela, el que sana, Señor, y pues Padre, que sea bajo toda la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Igualmente, Señor, te seguimos pidiendo por los líderes, Señor, por cada líder espiritual, cada líder de gobierno y cada líder de familia, Señor. Todos ellos te los ponemos en tus manos, Señor. Síguelos usando, Señor, síguelos protegiendo, Señor. Y pues, Padre, tú conoces las situaciones alrededor del mundo, Señor. Tú conoces las situaciones de cada familia, Señor. Y pues, Padre, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Abre las puertas que tienen que estar abiertas, Señor. Y Padre, cierra las puertas que tienen que estar cerradas, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Te seguimos pidiendo que nos dé sabiduría, Señor, que nos dé entendimiento, Señor, y paciencia, Señor. Igualmente, Señor, pues te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros y por tu gran misericordia, Señor. Todo esto te lo ponemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y si me permiten leer cómo nos lo presenta la Biblia de Las Américas, es Colosenses 2, del 8 al 13. Dice el encabezado aquí: Jesucristo, Dios Salvador y Vencedor. En la Reina Valera, ¿qué cabezal trae, amiga? Cristo completa lo que nos falta. Cristo completa lo que nos falta. Es algo muy necesario entender por qué dice esto la Biblia, ¿verdad? Dice el versículo 8: mirad que nadie os engañe, que nadie os haga cautivos por medio de sus filosofías vanas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, ah, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo.
El 9, porque toda plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. ¿En quién? En Cristo, ¿verdad? Estamos hablando de Cristo. Me fui muy lejos, me agarré dos hojas. Dice el versículo 10, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. El 11, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por mano, a quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. El 12, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que es la resurrección de entre los muertos. El 13, y cerramos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Y cerramos. ¿De qué se trata la palabra de Dios? Información, que es lo que debemos saber acerca de la palabra de Dios. Por eso vemos que dice la palabra de Dios y para la enseñanza pues usamos regularmente la Biblia Reina Valera, versión antigua, que es la que le decía al principio. Eso lo hago nada más para que se vea el complemento de la Biblia, como la presenta uno y como la presenta el otro. No que diga otra cosa, sino simple y sencillamente diferente forma de decirlo, pero el mismo significado. Bien, dice el versículo 8, para empezar, dice, mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas utilidades, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Siempre hace esta advertencia que nadie os engañe. Pero ¿cómo no podemos ser engañados cuando realmente no entendemos o no sabemos o no nos interesa qué es lo que dice la Biblia realmente acerca de Cristo Jesús? ¿Quién es Cristo? ¿Qué vino a hacer Cristo? ¿Por qué el Padre lo envió? ¿Cuál es el propósito? Siempre lo digo de esa manera. Si el ser humano pudiera salvarse solo, salvar su alma, estamos refiriendo a lo espiritual, entonces ¿para qué vino Cristo? Si es por obras. Sabemos que la Biblia nos enseña que no es por obras para que nadie se gloríe, porque es don de Dios. ¿Quién es el don de Dios? Cristo. ¿Lo dio a quién? Para toda la humanidad. Por eso repetimos mucho el versículo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Y cuál es el propósito? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, una vida constante por los siglos de los siglos, eterna. No es una vida que se acabe a los 100 años, a los 80, o que muramos, para que se entienda, ¿no? Físicamente vamos a morir un día, pero ya entrando a la vida espiritual, que se nos dé el cuerpo que se le va a dar al creyente, pues vamos a tener la vida eterna constantemente. Hay mucha enseñanza en la Biblia que deberíamos de saberla. Deberíamos de interesarnos un poco en ella, pero eso depende de cada quien, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice Gálatas 1:14? Dice la palabra de Dios, y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo mucho más celador que todas las tradiciones de mis padres. Está hablando Pablo aquí, gracias. ¿Qué es lo que nos está dando a entender la palabra de Dios? ¿Qué era Pablo? Era un perseguidor de la iglesia. Pablo de Tarso era el que perseguía a la iglesia y metía a la cárcel a hombres y mujeres creyentes. Pero entonces, ¿por qué Dios lo usó? Pues sí, él era celador de las tradiciones de sus padres. Porque llegó el Señor Jesucristo, le habló y él se dispuso. Y la historia la podemos encontrar en el libro de Hechos. Pero vamos a poner más una referencia para entrar en materia más profunda. Porque esta enseñanza, seas quien seas, hayas hecho lo que hayas hecho, si entiendes la palabra de Dios, si entendemos qué es la palabra de Dios, cuál es el propósito que Dios tiene al enviar a su Hijo al mundo para presentarlo como sacrificio. ¿Por qué? Por la deuda del pecado de toda la humanidad. Podemos decir, como dicen muchas veces, que yo no estaba ahí. No, pero venimos todos de la misma descendencia de quién? De Adán.
aunque haya habido el diluvio, Noé, perdón, descendía de la raza descendiente ¿de quién? De Adán y Eva. No, por eso es que siguió el mismo. ¿Falló el ser humano? Falló. Ahora, ¿cuál es el propósito? Que nos advierte y nos dice que muchos van a tratar de engañar y lo están haciendo, y lo hacían, y lo seguirán haciendo, con falsas enseñanzas, con falsos engaños, tratando de minimizar el gran amor de Dios, ¿verdad? Por eso nos encarga como le encarga a Timoteo en 1 Timoteo 6:20, ¿qué le dice? Dice la palabra de Dios, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas de vanas cosas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Fíjese bien, gracias, mira. Los argumentos de la falsamente llamada, ¿qué? Ciencia. No te pongas a discutir, enseña, comparte, predica con amor, no para ganarle a nadie, porque todo esto es voluntario. Se guarda lo que se te ha enseñado. Si realmente hemos entendido que sin arrepentimiento, ¿arrepentimiento de qué? De todo nuestro mal comportamiento en nuestras vidas pasadas, no hay perdón de pecados. Necesita que haber un arrepentimiento genuino, porque ahí en Mateo, cuando viene predicando Juan el Bautista, es el capítulo 3 me parece de Mateo, viene predicando el Bautista, ¿qué es lo que dice el arrepentido? ¿Por qué? No recuerdo el versículo de la cita en sí. Mateo 3:11 A ver. dice la palabra de Dios, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Fíjese bien cómo nos da arrepentimiento, arrepentirnos. Y hay más versículos donde nos habla que debemos arrepentirnos genuinamente cuando hemos entendido que Cristo vino a morir con un propósito, de darle a la humanidad la salvación o la entrada al reino celestial del Padre. Podemos pensar, decir lo que querramos, pero la Biblia nos enseña que sin arrepentimiento no hay nada. Es una falsedad, es un engaño propio de uno mismo que se hace al no entender que es por conocimiento de la palabra de Dios. Es que nadie te engañe, pero ¿cómo no vas a ser engañado si no quieres saber qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos entiende? ¿Qué es lo que nos deja entender más bien? Ya lo agarré. ¿Vale? Mateo 3:2. Mateo 3:2, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios y diciendo, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, gracias mío, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el versículo que me refería. Dios envió a su Hijo, porque dice que el reino de los cielos se ha acercado. Porque ¿quién va a reinar 1000 años en la tierra? ¿Y quién va a ser el rey de todo? Rey de reyes. Nuestro Señor Jesucristo para honra y gloria del Padre. Nosotros entendemos lo que oímos si queremos. Si no, pues nomás oímos y ya. Por aquí entra y por acá sale. No hay problema. El caso es que nadie nos puede obligar. Es más, ni Dios nos obliga. Dios nos habla, nos exhorta, nos dice, si eres cristiano, mira, esto es lo que quiero que hagas, si eres seguidor de Cristo. Sigues las enseñanzas de Cristo que te dejó ahí en ese libro sagrado. En ese libro, ahí está todo. Un libro de guía espiritual para todo el creyente. Obviamente que todos los mandamientos, todos los estatutos, todo lo que está ahí, es para el que cree. Hay un versículo, me parece que es en Mateo 5:17, que no viene a quitar, viene a cumplir. Dice la palabra de Dios, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Amén. ¿Quién está hablando? Gracias, amigo. Nuestro Señor Jesucristo dice, no vine a quitar la ley, vine a cumplir la ley. Si usted no ha aceptado a Cristo, usted está bajo la ley todavía. ¿Quiénes son los que están bajo la gracia de Dios? Aquellos que hemos entendido que por gracia somos salvos. ¿Cuál es la gracia? ¿Qué es la gracia? Cristo Jesús. Parece que se hace mucho énfasis de que se debe entender
No nomás convencer porque Cristo te salva, sí, Cristo salva. Y la Biblia es verdadera. Y la palabra de Dios tiene poder. No es magia, es potencia de Dios. No es cualquier cosa. Es el Todopoderoso. No le quieren llamar Dios. No le quieren decir, no, no. Es el Todopoderoso. Si no le quiere decir Dios, dígale el Todopoderoso. El que todo hizo. Al que le pertenece el cielo y tierra y todo lo que hay en el mar y en la tierra. A Él, precisamente. Porque cuando somos inmaduros o inexpertos, somos como niños que no entendemos. ¿Los niños entienden? No. Cuando va creciendo, van madurando, pero se les va enseñando. Y es así el cristiano. Mientras vamos aprendiendo, somos como niños. Dice Gálatas 4:3. Dice la palabra de Dios, así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Amén. Gracias, amiga, eran los siervos bajo el rudimento. ¿Qué es que cuando eran niños, inmaduros, ignorantes, sin conocimiento de la palabra de Dios? Podemos ser muy conocedores de todo, pero cuando se trata de lo espiritual, no del espiritismo, porque hay muchos que yo, no, lo espiritual, lo divino, lo santo, lo que es de Dios, lo que viene del cielo. Porque si no entendemos que Dios envió a su Hijo, pero ¿cómo lo envió? ¿Qué dice Juan 1:14? Dice la palabra de Dios, ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y amor. ¿Qué hizo? Ya que el Verbo fue hecho carne. Si nosotros vamos a Génesis y encontramos que Dios decía y era hecho, y no hay una sola referencia de eso. Cada vez que Dios hablaba, ¿quién es Cristo? ¿Qué es Cristo? Obviamente que fue encarnado, fue hecho hombre. Ahí en Filipenses fue hecho, ¿qué dice? Fue hecho igual, no que parecía, no, y a semejanza. Si me lo lees, está en el capítulo 2 de Filipenses, el versículo, no me acuerdo si es el 7 o el 8. Filipenses 2:7 dice la palabra de Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres, siendo Dios mismo. ¿Por qué Dios mismo? Dice el Señor, yo estoy en el Padre está en mí, mi Padre y yo una cosa somos. Está todo en la Biblia, no es algo que yo estoy inventando. ¿Cuál es el propósito que Dios quiere que entendamos? ¿Qué tanto es el amor que tiene Dios para el ser humano? Pero el enemigo es muy astuto y levanta falsos enseñadores, falsos líderes que conocen toda la Biblia, pero nunca la han aceptado verdaderamente como es. ¿Por qué? Porque andan buscando otra cosa, no andan buscando que sea el ser humano salvo. Y sin decir que en Cristo está todo, ¿verdad? Por eso ahí en Juan 14, sí hay referencia. Dice, yo soy el camino, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, sino por mí. ¿Por qué? Colosenses 1:19. Dice la palabra de Dios, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Hemos enseñado y se ha predicado que todo lo que el Señor tuvo que pasar para poder llegar a agradar al Padre y pagar la deuda que no era de él. Pagar un pecado que él no pecó, no mintió, él obedeció. Eso lo podemos ver ahí en Filipenses capítulo 2, de lo que acabamos de leer ahorita, del 5 al 11. Podemos encontrar toda la historia. Si tienen su Biblia, léala para que se dé cuenta de qué está hablando, ¿verdad? Porque en Juan 1:1 dice que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ¿qué? El verbo fue hecho carne. Y no se aferró a ser Dios, se humilló a sí mismo. ¿Y qué es Cristo? La esencia del Padre, la imagen del Padre, el mismo Padre. Por eso dice Colosenses 1:9, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Y quién? En Cristo Jesús. Juan 1:16. Dice la palabra de Dios, porque de su plenitud tomamos
todos y gracia por gracia. Amén. Si nosotros tenemos, gracias, si nosotros tenemos la capacidad y nos damos la oportunidad de poder entender qué es la gracia de Dios, para quién es, por qué, qué el hombre no se puede salvar a sí mismo, claro que no. Si no, Dios no se hubiera tomado el tiempo y hacer todo lo que hizo para que el ser humano recibiera la bendición. ¿Qué tan importante es el ser humano para Dios? Bastante, bastante. A grado que envió a su Hijo. Por eso dice ahí Juan 3:16, porque de tal manera, y en Romanos 5:8 también dice, que Dios engrandece o encarece su amor para con nosotros, que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. ¿Qué es lo que debemos entender? Que el amor de Dios está constantemente mostrado en quién, en Cristo Jesús. Y dice, de su plenitud tomamos todos, ¿verdad? Y gracia por gracia, bendición por bendición. Efesios 4:13. Dice la palabra de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Amén. Espérame. Vemos que Dios, ¿qué es lo que quiere del ser humano? Que lleguemos a la plenitud de qué? De Cristo. Por eso dice Romanos 8:29. Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Entendemos entonces que Cristo es la plenitud de todo, en todo, la deidad de Cristo está ahí. ¿Quién es Cristo? Dios mismo. Por eso entendemos y se predica y se dice que Dios en tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. ¿Quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Espíritu, el Padre y el Hijo. Por eso hay un versículo que dice que Dios perdona cuando ofendemos al Padre, Dios perdona cuando ofendemos al Hijo, pero la ofensa al Espíritu Santo, ese sí no tiene perdón, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Por qué? Porque Dios está formando con amor al ser humano para que pueda estar capacitado para desarrollar aquello que tenemos que llevar a cabo en el cielo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues lo sabremos a su tiempo. Ya lo hemos dicho, que algunos serán sacerdotes, otros reyes, otros no sé, según lo que al Padre le plazca. Pero ¿qué dice Filipenses 1:6? Dice la palabra de Dios, confiado de esto, que al que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice la perfección hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene que ver en el ser humano? Agradecimiento, claro que sí, pero ¿qué? Ese conocimiento, ese entendimiento, que dice Filipenses 2:5. Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y Mateo 11:29. Dice la palabra de Dios, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Gracias. Todo lo que Cristo ha hecho es para beneficio del cristiano, del creyente. El que no cree está bajo la ley todavía, por incrédulo, porque no se ha dado la oportunidad de entender de qué se trata. Simple y sencillamente juzga. Es que son fanáticos, es que son esto, es que son hipócritas. Déjeme decir una cosa, a la iglesia, en los templos, las iglesias, está llena de gente mala arrepentida. No gente buena, gente que se ha arrepentido genuinamente de las cosas malas que hizo en el transcurso de su vida. Y Dios acepta, pero cuando hay un arrepentimiento verdadero. Todo está preparado, pero ¿de quién depende? De cada persona que quiera hacer la voluntad de Dios. Fíjese ¿qué dice el versículo 10 de que dijimos? Colosenses capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra de Dios, y en él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Dice, y en él estáis cumplidos, gracias a mí, estás completo, en él ya estás completo, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Si nosotros vamos
Efesios 6:12, si me lo lees así, porque voy a hacer un punto ahí nada muy importante. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Claro. ¿Qué es lo que vemos? Es la cabeza de quién, de todo principado y de toda potestad, dice el versículo 10 del capítulo 2 de Colosenses. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Él está arriba de todos. ¿Quién? El Señor. Él es el que tiene todo bajo su control. ¿Qué dice Efesios 1:20 al 22? Dice la palabra de Dios, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y toda y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que el Padre le dio toda la potestad. Allá en Mateo 28, me parece, que dice toda potestad, y Jesús le dijo toda potestad, ¿verdad? Si lo tienes para que sea bíblico, no más. Mateo 28:18 dice la palabra de Dios, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Gracias, Misa. Toda potestad, ¿quién se la dio? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién le dio la potestad? El Padre. Por lo mismo que se ha estado diciendo en Filipenses 2, del 5 al 11. Ahí nos puede dar la información más amplia y más completa. Si nos lo lee estaría mucho mejor para que no quede nada más en un decir. Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, al cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que en la tierra, y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén. Y confirma, gracias. Y confirma, y a la gloria de Dios Padre. Todo lo que el Señor está haciendo es por obediencia al Padre. Todo lo que ha llevado a cabo es por someterse a, al Padre voluntariamente. Y nos da el ejemplo. Y nos dice, este es mi ejemplo. Seas manso, yo soy manso. Yo no ando peleándome con nadie. Yo no ando ah, argumentando con nadie. Simple y sencillamente enseño lo que dice la palabra. Enseño lo que me manda a decir mi Padre. Y les dejo la palabra para que la vean. La quieren bien. No es a fuerzas. ¿Qué dice Romanos 2:29? Dice la palabra de Dios, mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Ah, dice que cuando habla, gracias, mira, habla la palabra de Dios, más es judío. No está diciendo que los judíos eso, no, simple y sencillamente hace una aclaración. Dice, más es judío el que lo es, ¿en dónde? En lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. ¿No? ¿Por qué? Porque los judaizantes, y aún todavía, si no estás circuncisado, no entras al reino celestial. ¿Qué dice la palabra de Dios? El mismo Israel fue sometido a esto, por gracia de Dios. Pero si no creen ellos, ¿cómo podemos obligarlos a que crean? Ellos tienen derecho a creer lo que quieran. Pero que nos dice a nosotros los creyentes la palabra de Dios, que no es judío el judío el que lo es, como dice, más es judío el que lo es en lo interior. ¿Qué quiere decir? Eres seguidor de Cristo cuando has entendido que has sido circuncisado en tu corazón, para que entiendas que Cristo vino a este mundo con un propósito absolutamente mandado por el Padre, a que cumpliese aquello que prometió.
al ser humano, porque son promesas proféticas cumplidas. Hay mucho que se habla del Antiguo Testamento de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente que los judíos no creen en Cristo, no le creen a Cristo, porque no vino a hacer lo que ellos esperaban que hiciera. No podemos criticarlos, no podemos hablar mal de ellos. Simple y sencillamente se respeta su creencia, no nos metemos en esas cosas. Para nosotros, ¿qué dice la Biblia? Pues eso es, cómo somos judíos, no de nacimiento, sino en el interior, por fe en Cristo Jesús. ¿Qué dice Filipenses 3:3? Dice la palabra de Dios, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No teniendo confianza en la carne. Pero fíjese, gracias, amiga, porque nos dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, o en lo material, o en este mundo, sino por fe, en lo que ello que no se ve. ¿Ya? ¿Qué dice Juan 4:23 y 24? Dice la palabra de Dios, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Espérenme. Cuando ya hemos conocido a Cristo y hemos entendido el amor de Dios que fue enviado por medio de su Hijo, mostrarnos ese gran amor para darnos entrada al reino celestial. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que ahí hubo el entendimiento. Dios nos habló, escuchamos y nos lleva al entendimiento de qué es lo que debemos hacer. Ya somos adoradores, servimos a Dios en espíritu, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 6:6? Dice la palabra de Dios, sabiendo de esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. A fin de que nos sirvamos más. Déjeme aclarar una cosa aquí nada más, porque nosotros no. 6, Romanos 6 dice, sabiendo esto, sabiendo, entendiendo, conociendo ya esto, que nuestro viejo hombre, fíjese cuando dice la palabra hombre, cambiémoslo por ser humano, parafraseando el versículo, y eso se refiere, porque se puede tomar que, nomás los hombres, no. Es una palabra que se usa en la Biblia para hombres y mujeres, la humanidad en general. Y juntamente fue crucificado con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo de pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gálatas 5:24. Dice la palabra de Dios, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus afectos y concupiscencias. Amén. Gracias. Vemos entonces que es necesario que entendamos qué es morir al pecado. No morir físicamente, que es que nuestra carne muera al pecado. El nuevo hombre, el viejo hombre fue crucificado. Quiero que debemos entender que debemos dejar la vida pasada, pero con conocimiento de causa y razón. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Todo eso está en la Biblia, si queremos entender. Dice Romanos 6, 4 y 5. Capítulo 6, versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios, porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Amén. ¿Qué dice el versículo 12? Colosenses 2, 12. Dice la palabra de Dios, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Entonces vamos entendiendo cómo vamos a ser resucitados. ¿En qué manera? Por fe somos hijos de Dios. Por fe somos nacidos de nuevo. Pero ¿qué es fe?
creerle, no nomás creer en Dios, creerle a Dios. Porque dice la Escritura que a Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es justicia? Salvación, justo. Todos los pecados perdonados. ¿Qué dice Hechos 2:24? Dice la palabra de Dios, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Amén. La victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el sepulcro. ¿Para qué? Para bendición. Dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Pero si no entendemos y no queremos creer que Cristo vino a darle salvación al ser humano, ¿qué tenemos? Nada, nada, porque no hemos querido entender. Ahí están, no se vende, es gratis, no se pide nada de parte de nosotros, ni Dios está pidiendo que hagas otra cosa que no sea de beneficio para tu vida futura, la más importante, la eterna, lo espiritual. ¿Qué dice el versículo 13 de 2 de Colosenses? Dice la palabra de Dios, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivifico juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Gracias. Perdonarnos todos los pecados, que dice Efesios 2, del 1 al 5. Y cerramos. Dice la palabra de Dios, y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ah, yo creo que es una información muy valiosa, muy importante. La carne en sí, muchas veces decimos, bueno, pero es que, entonces, bueno, todo es válido, todo lo hizo Dios, aun la unión en el matrimonio. Fuera del matrimonio, ya no estás bajo la gracia de Dios, ya estás en contra de la voluntad de Dios. Y entonces, cuando habla de la carne, habla de la concupiscencia, habla de la promiscuidad, habla de la inmoralidad, habla de envidia, celos y rencores. Todo eso que la carne produce. Por eso dice que seré sepultado con Cristo y el cuerpo de pecado queda crucificado ahí también, para que haga un nuevo ser creado por Dios. Porque el que empezó la obra en vosotros la terminará, porque estamos siendo transformados a la imagen de su Hijo. Pero si queremos, si lo deseamos, si lo anhelamos, si no, tenemos derecho. Dios no va a forzar a nadie, uno menos. Eso depende de cada quien. ¿Lo entendiste? Qué bendición. ¿Te gustaría entender más de tu Biblia? Si no la tienes, cómprala. Si no puedes comprarla, háblanos. Aquí estamos. Y estamos a tu disposición si gustas. Oremos y nos despedimos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu bendición, tu amor, tu paciencia, tu misericordia. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén, a tus siervos, si tienen servicio hasta este día, bendícelos, prospéralos y Padre, pues que sea todo para tu honra y gloria. Gracias por todas tus bendiciones, tu amor y tu paciencia. Bendice pues, guárdanos y protégenos, suple necesidades de aquellos que están en necesidad, alivia enfermedades a aquellos que están en enfermedad y da paz y tranquilidad a aquellos que han perdido un ser amado, fortalece, ayuda, cuida y suple a tus siervos, misioneros, a todo aquel que esté involucrado en tu ministerio, en tu obra. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote protección y cuidado en perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús.
Amén. Señor les bendiga.